Bueno, estamos aquí en un nuevo video que ahora vamos a hablar de hueso temporal. Bueno, me presento, soy Luis Ignacio Serrano Vázquez y soy del cuarto C de secundaria del Colegio Sagrados Corazones. Bueno, en lo principal, como les dije, vamos a hablar de hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par situado en la parte media inferior media del cráneo y contiene un órgano esencial que es vestíbulo coclear. Bueno, hablaremos de su descripción. Su descripción nos dice que tiene dos caras, las caras extracraniales y la cara lateral. Las caras extracraniales. Existen dos caras dispuestas en el ángulo recto, la cara lateral y la cara inferior, que corresponde a la parte exocranial de la base del cráneo. Ahora, de la cara lateral, corresponde a la cara lateral de la cabeza. Presenta tres porciones. Una posterior, la apófisis mastoideus, una media centrada en el control del conducto auditivo externo y otra anterior con la escama del temporal. Bueno, ahora vamos a hablar de la apófisis mastoides. Es una pirámide ósea que se articula por detrás y por arriba con el hueso occipital. Su cara externa puede dividirse en dos partes, en la posterior y en la anterior. Bueno, la posterior, unas numerosas rugosidades para inserciones musculares y el foramen mastoideo, para que la vena emisaria mastoidea que une con el seno sigmoideo con venas del sistema yugular. Ahora vamos a hablar de la parte anterior. Separada del presidente por la sutura petroescamosa externa, está orientada de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Bueno, ahora hablaremos del conducto auditivo. Bueno, como les sigue diciendo, el conducto auditivo externo está construido en el hueso seco por dos partes, una inferior excavada en la porción timpánica y representada las 3/4 de partes del canal, y una superior excavada en la parte inferior de la porción escamosa. Ahora vamos a hablar de la porción escamosa del temporal y la apófisis cigomática. Ocupan la parte anterior de la cara, externa por arriba su borde superior redondeado y convexo, la une la parietal y la ala mayor del esfenoides. Presta inyección al músculo temporal por abajo, luego de haber coronado el conducto auditivo externo, da origen a la apófisis cigomática. Esta se conduce hacia atrás con la cresta supremastoidea, mientras que esa hacia adelante avanza sobre la fosa mandibular, que está limitada por delante del tubérculo articular y por detrás por el tubérculo cigomático posterior. Ahora que ya hablamos de la apófisis cigomática y de la porción temporal, les voy a hablar de la cara inferior. Se la puede dividir en tres porciones que corresponden a la porción petrosa, que entre paréntesis peñasco, la porción timpánica y la porción escamosa. La porción petrosa presenta una serie de accidentes dispuestos a partir de la punta de la apófisis mastoideas. La porción timpánica se presenta como una superficie irregular y constituye la pared interna del conducto auditivo externo. La porción escamosa, presentada la fosa mandibular, cavidad glenoidea, para la articulación temporomandibular. Continuando, ahora les hablaré de las caras intracraneales. Están constituidas por secciones escamosas y petrosas. La porción escamosa se ubica de forma vertical, es ligeramente cóncava y tiene un borde curvo superior. La porción petrosa está separada de la porción escamosa por la fisura petroescamosa. Se dispone horizontalmente y presenta una cara anterior y otra posterior, un borde y un vértice. Ahora hablamos de la cara anterior. Esta cara se dispone en sentido horizontal y en ella se encuentran de lateral a medial y de atrás hacia adelante el techo del tímpano, la eminencia arcuata saliente redondeada formada por el conducto semicircular anterior. Ya, continuando, hablaremos de la cara posterior. La cara posterior, dispuesta verticalmente, se relaciona con el cerebro y el tronco del encéfalo. En ella se observa el orificio auditivo externo en la unión del tercio medio con la medial, por donde transcurren los nervios faciales.
Ahora el borde superior de la porción petrosa está separada las dos caras precedentes, dirigido hacia adelante y medialmente, separada también por la fosa cranial medial de la fosa craneal posterior. Ahora el vértice de la porción petrosa se encuentra en contacto con el esfenoides. En él se observa el orificio interno, el conducto carotídeo. Ahora sí, hablaremos de las cavidades y canales del hueso temporal. El hueso temporal contiene numerosas cavidades y conductos que pertenecen a diversos sistemas. Ahora hablaremos de las cavidades del órgano vestíbulo-coclear. Las cavidades más importantes que pertenecen al órgano vestíbulo-coclear, entre los conductos auditivos externos se interpone el oído medio y el oído interno. Ahora hablaremos del conducto carotídeo. Es un conducto vascular más importante que presenta el hueso. A través de él, la arteria carotídea interna pasa por la región cigomática del interior de la cavidad craneal. Ahora hablaremos de los conductos nerviosos. Están destinados al pasaje de los nervios. Conducto facial que comienza a fondo del conducto auditivo interno. Describe un trayecto complejo en el interior de la porción petrosa y termina en la forma de estilo mastoideo. Ahora hablaremos de su estructura. Bueno, la estructura del hueso temporal está constituido por un tejido óseo muy resistente y compacto. Ahora hablaremos de las hedillas mastoideas. Son las más importantes y varían según el individuo. Las hedillas de las vértices de la porción petrosa son poco desarrolladas pero susceptibles al infectarse. Ahora hablaremos de la anatomía de superficie. Las únicas partes superficiales del hueso temporal son la apófisis mastoideus, el arco cigomático y el conducto auditivo externo. La apófisis mastoidea, a pesar de sus inyecciones musculares, puede palparse por detrás del pabellón auricular. La apófisis cigomática, perceptible bajo la piel, marca el límite entre las regiones temporal y mastertina. Ahora del conducto auditivo externo óseo es la mucosa del conducto. Bueno, para terminar hablaremos de su desarrollo. Pocos huesos son tan complejos como el hueso temporal en su desarrollo. El proceso general de osificación del hueso temporal comienza a nivel de 4 porciones diferentes: porción escamosa, porción petrosa, porción timpánica y apófisis estiloides. Bueno, aquí ya terminamos con el video. Muchas gracias, profesora.